Vas a extraer cierta información de un texto, seleccionas de dónde, por ejemplo, te dice qué posición inicial, pongámosle 5, y cuántos caracteres vas a extraer de información. ¿Sí? Y entonces le pones la información. Esa es una forma de extraer información. Pero hay otras que, por ejemplo, es derecha. Es decir, que los datos de la derecha, empezando del último dato, ¿sí? ¿Cuántos caracteres antes te va a traer la información? Si sabemos y ya vimos que la cuenta tiene cuatro primeros dígitos, que es la cuenta, luego dos que son los subgrupos, la subcuenta, perdón, y tres que es el ramo, pues si le ponemos derecha y que me traiga los últimos tres datos, pues ya tenemos el ramo al que pertenece la, este, esta cuenta, este dato. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque acá tenemos además el 111 que es el de diversos. ¿Sí? Luego, para evitarnos lo del cero del inicio, pues cualquier texto o cualquier número que esté en texto le ponemos la función valor y te lo pone como valor. ¿Sale? Entonces, con eso ya tenemos lo que es el ramo. ¿Sí? Ahora, hay una cuestión. Nosotros en emisión tenemos el ramo, pero en texto, no en número. Entonces, nosotros tenemos dos opciones. O transformo el texto en número o este número lo transformo en texto. ¿Qué prefieren hacer? ¿El texto de número? El texto en número. Entonces, este dato de aquí lo dejamos así. Necesitamos sumar, nosotros tenemos datos desde el 2019 hasta el 2021. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito aquí? Poner 2019 del ramo 91 y que aquí me aparezca la información. ¿Sí? Este es 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Me había faltado diciembre. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para poder tener esa información? En lo personal, pues lo ideal para mí pues, es utilizar, ya habíamos dicho que podemos utilizar una tabla dinámica para poder hacer esto. El gran tema que yo le veo a la tabla dinámica es lo que yo les mostraba, que si borras la información, la tabla dinámica no se actualiza en automático. ¿Sí? Tienes que estarla actualizando constantemente si cambia la información. Y si utilizas una fórmula como el sumar sí, pues entonces ya se facilita más. Entonces, yo lo que hago personalmente es armar un llave. ¿Con qué? Sé que necesito el año, sé que necesito el mes y sé que necesito el ramo. ¿Cómo se arma o cómo se concatena textos? Hay dos formas. Uno, como les acabo de decir, con el ampersand, ¿sí? Pones un dato, ¿sí? Le pones el ampersand, pones el otro lado, ampersand y pones el otro dato y se junta. Lo que yo hago particularmente, si ven lo que está en G y lo que está en H, cada dato está separado por un guión. ¿Por qué yo lo hago así? Pues para identificar los datos que yo le estoy agregando. ¿Para qué? Pues para que la lectura sea más fácil. Está más fácil identificar que es el año 2019, así separado por guión, que todo junto. Es más, todo junto hasta podría llegar a confundirse con una fecha en lugar de ser una llave.
La otra forma es con concatenar. Hay una fórmula que se llama concatenar. Y le pones el texto 1, coma, el texto 2, coma, el texto 3. Y te va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Aquí, si le quiero agregar el texto del guión, pues se lo voy a tener que agregar así con comas. Y todo lo que es texto, se lo tienes que agregar entre comillas. Y entonces, pueden utilizar concatenar, pueden utilizar el ampersand, como ustedes. Entonces, aquí ya podemos poner el sumar puntos y el rango, que va a ser este. Luego dijimos que era el año, el mes y el ramo. Y luego ponemos que nos sume pues, el dato que necesitamos, ¿no? Y aquí simplemente hay que fijar lo que haya que fijar. Y aquí ya tenemos la información. ¿Cuál es la ventaja? Pues si yo aquí le pongo 2020, pues se actualiza en automático la información. Si aquí le pongo el 111, se actualiza en automático la información. Por eso, pues mi sugerencia es hacerlo así. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, ¿me podría repetir cuál fue esa última fórmula que usó en balanza? Sumar, sí. El sumar puntos sí, lo que te hace, para hacerlo aquí abajo nuevamente, te dice qué rango es el que voy a comparar con qué criterio. Entonces el rango es la llave que acabamos de crear. ¿Cuál es el criterio? Pues yo lo que quiero que me sume aquí es el año, de este mes en particular, de este ramo. Y por último es, ok, los que cumplan qué hago o qué voy a sumar, pues necesitamos que nos ponga el monto. ¿Sale? Lo único que hice al final fue arreglar la fórmula, dejando fijo el D1 y el D2, y de este, pues simplemente dejar fijo la columna B por cualquier cosa. Ahora sí, ¿hasta ahí vamos bien? Ahora, lo mismo tenemos que hacer, pero para la columna de archivo, es decir, de nuestra base de emisión. Entonces aquí lo que necesitamos hacer pues es sacar el año o armar la llave más bien
que podemos hacer lo siguiente. Este sabemos que es el 91 y este es el 110. ¿Por qué? Porque son los que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, una forma de armar la llave fácil sería el año. Para extraer el año de una fecha, hay una fórmula que se llama año. Seleccionamos la fecha. El mes de esa misma fecha. Y luego necesitamos el ramo, pero en número. ¿Sí? Y hay una fórmula que se llama buscar B, que ya la habíamos comentado. Vamos a buscar el ramo en este dato de aquí. Lo fijamos, queremos que nos traiga el dato de la segunda columna. Y se acabó. Y ahí aquí ya tenemos nuestra llave. ¿Qué es lo que hacemos? Pues literalmente lo mismo. Sumar puntos y el rango ahora va a ser en la balanza. Necesitamos el año. Es el ramo. ¿Y qué es lo que nos va a sumar? Pues aquí dijimos que íbamos a hacer la prueba con la columna J, que fue la que al final estamos haciendo y que más o menos nos da un resultado similar al que la compañía nos estaba dando. Esto lo copiamos y santo remedio. Hacemos la diferencia. La diferencia normalmente la pueden hacer como quieran. Archivo contra balanza o balanza contra archivo. Porcentualmente hablando, pues simplemente tienen que hacer la misma lógica. ¿Sale? Y también es importante pues comparar los totales. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna duda? Profe, ¿pudiera regresar tantito a la parte de balanza para Ajá. verla? Bueno, es que, perdón, es que me perdí un poquito en la parte de del archivo. De este. Ajá, así es. Listo, gracias, profe. Ok. Ahora, cuando tenemos algún error en algún cálculo, no solo en algún cálculo, en alguna de las fórmulas puede salirte con error. Hay una fórmula que te pone, si es error cierta operación, pues que te haga algo. Aquí en este caso, pues que nos ponga 0, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué hago este comentario? Yo lo que les he dicho siempre, pues es
que nosotros tenemos que sustentar todo el trabajo que hacemos. ¿Sí? Entonces, entre más limpio se haga el trabajo y además ya con cierto formato, pues nos va a servir para poder llenar nuestros documentos. ¿Sí? ¿A qué documentos me refiero? Pues a la carta dictamen y al informe dictamen. ¿Sí? Ahí tenemos que poner todas las comparativas que hacemos, ahí tenemos que poner el que encontramos, que no, bla, bla, bla. Entonces, nosotros necesitamos poner y comparamos los archivos si encontramos estas diferencias o no encontramos diferencias. ¿Sí? Y la gran ventaja que tenemos aquí pues es de que ya le movemos y vemos si hay alguna diferencia o no. ¿Sí? ¿Por qué es importante poner el total? Porque, por ejemplo, aquí, pues en el total solamente se muestra un 6% de diferencia, pero si lo vemos mes a mes, traen un desmadre. ¿Sí? Aquí traen 91 de diferencia, aquí 44 y aquí como que tratan de compensar un poco la diferencia de los meses anteriores, ¿no? Entonces, por eso es importante también verlo de manera mes a mes y el total, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? ¿Sí? Aquí podemos combinar, le podemos poner más ramo. Y hasta nuestra tabla pues ya va a tener el título, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podríamos estar haciendo? En este caso que son pocos ramos, pues simplemente a lo mejor podemos poner, ok, aquí ya tenemos el del 2019, está este 2020, ¿sí? Ahí, esta es la diferencia. $2021, ¿sí? Y ahora vámonos 2019, el 111, 2020, 2021, ¿no? Y lo que hubiéramos hecho es a lo mejor copiar, pegar el archivo en nuestro reporte. Pero aquí son pocos ramos. Si tuviéramos mucho más ramos, pues a lo mejor estar cambiando, pues ya no va a ser tan práctico, ¿sí? Y entonces podemos hacer una macro que nos permita guardar estas comparativas, ¿sí? Hay dos formas de hacer las macros. Uno es literalmente irnos a programarlo todo desde cero, pero para eso necesitarías conocer todos los fórmulas y demás de la macro. O la otra, que tiene Excel, que te ayuda mucho y ya simplemente modificas algunas partes, es grabar una macro. Entonces, deben de tener la pestaña de programador activado, ¿sí? Si no la tienen, se van a archivo, en más, en opciones, te aparece esta pestaña. Barra de personalizar cinta de opciones y aquí te aparece programador. Si no la tienen palomeada, pues necesitan palomearla nada más y ya les va a aparecer. ¿Sale? Ya en este de programador, independientemente, aquí tienes una opción para grabar macro.
Cuando tú le aprietas grabar macro, te va a aparecer esta ventana. Le vas a poner el nombre que tú quieras, ¿no? Le podemos poner compara. Aquí te manejan métodos abreviados. ¿A qué se me refiere? Pues como el método que todos conocemos de control C para copiar, pues aquí le podrías poner un método abreviado para correr la macro, ¿sí? En lo personal, a mí no me gusta meterle un método abreviado, ¿sí? Pero hay mucha gente que sí, ¿no? Entonces, yo prefiero ponerle un botón para poder correr la macro, ¿sí? Pero hay gente que les gusta más los métodos abreviados, entonces ahí lo podrías hacer. Y luego te dice en dónde se va a guardar la macro. En este archivo, que en este caso debería de ser porque va a ser una macro que solamente va a funcionar para lo que tengamos en este archivo, en un archivo nuevo o hay algo, ¿no?, que se llama libro de macros personal. Ese libro de macros personal es un archivo de Excel que se abre pero no se ve. Y entonces todas tus macros personales que tú vayas desarrollando, que a lo mejor puedes utilizar en diferentes archivos, ahí se van dando. Y lo que pasa es cuando se abre ese archivo, pues en automático están habilitadas para que las corras en cualquier archivo que abras de Excel, ¿sí? Hay gente que pues a lo mejor utiliza mucho el buscar B, ¿sí? Y entonces hace una macro para que no estar pegando la información o no estar pegando el archivo como tal, o se crean funciones personalizadas que las grabas en ese libro personal de macros para que cada vez que abras Excel, ese archivo se abre en automático y está habilitada tu función personal que quieres trabajar, ¿sí? Entonces, esas son las tres opciones que tienes. Le puedes poner una breve descripción de qué es lo que vas a hacer o de qué es lo que va a hacer la macro y le pones a aceptar. En ese momento, el icono y hasta el nombre cambia, ¿sí? Ya aquí dice detener macro. A partir de este momento, todo lo que hagas lo va a empezar a grabar la macro, ¿sí? Si nosotros seleccionamos aquí, le ponemos copiar y luego aquí le ponemos pegar valores, porque si le pegamos normal, pues te van a pegar las fórmulas y no nos va a servir de nada. Y luego le ponemos pegar, pegado especial, el formato, ¿sí? Para que nos grabe el formato. Y luego me pongo aquí y luego me cambio acá y luego me cambio acá y luego me cambio acá y luego acá vengo y escribo hola y luego me voy a compara y ya detengo la macro. Todo eso queda grabado, ¿sale? Ahora, ¿cómo veo cómo quedó grabado? ¿Sí? Aprieto aquí Visual Basic y se aparece este archivo, bueno, más bien esta ventana. Podemos decir que es el tras bambalinas de nuestra hoja de Excel, ¿sí? Aquí te van a aparecer todos los archivos de Excel que tengas abiertos, ¿sí? La primera parte es todas las hojas de Excel que tenga el archivo y luego los módulos, que es en donde se guardan las macros. Si tú te vas directo a esto con un archivo que no tenga macros, los módulos no te van a aparecer, van a aparecerte en cero, ¿sí? Como nosotros ya grabamos una macro, aquí está todo lo que hicimos. Seleccionamos un rango, copiamos, luego seleccionamos una celda, aquí le pusimos pegar, luego seleccionamos una celda, nos fuimos una pestaña antes, seleccionamos una celda, otra pestaña antes, seleccionamos otra pestaña antes, seleccionamos celda, cierta celda,
Luego seleccionamos cierta celda, pusimos hola y luego nos fuimos hasta el archivo, la hoja que se llama compara. Todo lo que hicimos ahí quedó registrado, ¿sí? Entonces, ¿todo esto nos sirve? No, no todo nos sirve, pero sí podemos utilizar mucho de lo que ya está aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendremos que aprovechar cuando grabamos la macro, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues lo que queremos realmente aquí es empezar a copiar toda la información que necesitamos. A lo mejor el título, lo que nos hace falta pues, es agregarle el año al que corresponde. O el año se lo ponemos al inicio, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando ya nos pegue la información, pues no tengamos ningún problema. Ahora, algo que nos faltó, bueno, no. Entonces, tenemos 2019, 2020 y 2021. Y de luego tenemos ramo 91 y el 111. ¿Sí? Estos son los datos que aquí tenemos. Entonces nos vamos a la parte de de la programación, ¿sí? Ya tenemos lo que es el compara, tenemos la parte, esto que te pone como texto, todo lo que venga después de ay, siempre se me va el nombre, va a ser considerado como texto, todo lo que venga en verde, ¿sí? Y bueno, sabemos que lo necesitamos hacer cuántas veces. Lo vamos a necesitar hacer pues, cierta cantidad de veces. Número 1 por cada año, ¿sí? Y aquí la programación es muy similar, desde x igual a 1 a, tenemos 3 años, ¿no? Necesitamos que lo copie, bueno, que lo seleccione el rango, necesitamos que lo copie y aquí, en donde lo va a pegar, primero dijimos que era el I4, ¿sí? Ahora, hay una función que se llama cells y como les había dicho, Excel se basa en coordenadas, ¿no? Columna, renglón, números, letras, ¿sí? Y el cells es literalmente lo que necesita. El renglón sabemos que es el 4, ¿sí? Y la columna, aquí en la programación no le puedes poner columna D o columna F o cosas por el estilo, sino también es a través de números. Entonces necesitaríamos saber esta columna ahí, qué número es.
Entonces, pues si vamos contando es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí tenemos que esa columna es la que nos va a seleccionar. ¿Sale? Necesitamos que lo pegue. Todo lo que habíamos hecho de seleccionar otros datos no lo necesitamos. Lo de hola tampoco. ¿Sí? Y esta parte tampoco. ¿No? Entonces, una forma de ir viendo que se esté haciendo o cómo está haciendo lo que necesitas es apretando F8. Y se va a ir renglón por renglón. Las variables que tú definas, pues al inicio van a estar en 0 y de hecho si pones el cursor encima de la variable, pues te va a poner qué valor es el que tiene. Aquí ya te dice que es 1. ¿Sí? Seleccionas el rango. ¿Sí? Si nos pasamos a Excel, vamos a ver que está seleccionado. Te dice que lo va a copiar. Aparece ya punteado, o sea, de que está seleccionado para copiar. Se va a mover a esa celda. Aquí ya está el cursor en esa celda. Lo va a pegar en valores primero. Ahí está. Luego te va a pegar el formato. Ahí está. Y la última es pues, que deje de estar copiando. Y selecciona la parte del estamos. Y dice, va a hacer lo siguiente con X. Y va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, nuestra primera parte de la marca está funcionando bien. ¿Sale? Ahora, ¿por qué pusimos que tenía que hacerlo 3 veces por los años? Entonces, pues tenemos que ponerle de alguna forma pues, que vaya pegando aquí 2019, pero luego lo cambia a 2020 y luego lo cambia a 2021. Aquí, ¿qué es lo que se le está haciendo con esta función? El rango ya vimos que nos lo puso el mismo programador, ¿no? A la hora que grabamos la macro. Para poder seleccionar una celda o rango de celdas, pues utilizamos la función de rango. ¿Sí? Aquí lo que le estamos poniendo es que la celda D1, que es en donde tenemos el año, el valor va a ser igual. Y vamos a utilizar un poco lo que ya pusimos aquí. ¿Sí? Renglón, que es... Entonces, el renglón 1, la columna 1, que es el A1 en pocas palabras. Pero estos datos los necesitamos que se vaya actualizando. Y para eso vamos entonces a utilizar nuestro variable. Luego, en la siguiente iteración, en lugar de ser el renglón 1, sea el renglón 2. Pero aquí 1
X en la primera iteración vale 1, entonces todo esto vale 2, pero no necesito un 2, por eso le puse el menos 1. Y ya va a ser todo lo demás, vamos a ver si es cierto. Y es más, para probar lo que estoy haciendo, aquí vamos a ponerle 2021. Y entonces ahora sí la vamos corriendo poco a poco. Ya vimos que aquí nos cambió en automático a 2019. Parece que sí lo está haciendo. Lo demás ya habíamos visto que funcionaba, entonces lo hago rápido. Ya nos pega ese primer dato. Aquí en el D1 nos debe de poner 2020. Vamos a ver si es cierto. Y sí lo hace. Y ya todo lo demás sabemos que lo pega. Aquí ya nos vamos a marcar el error. ¿Por qué? Porque va a querer pegar la información encima de algo. Entonces necesitamos, si ya nos vuelve esta información de aquí, pues ahora queremos que sea el logo 4. Aquí ya la columna nada más va a ser 9. Si este fue el 9, este tiene que ser 6, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué tendríamos que hacer para que 9 valga 15? Necesito sumarle 6. No. Y entonces veamos. Cuando X valga 1, este va a valer 3. Entonces este le ponemos 6. Y vamos a ver si es cierto. Entonces, pega para valor, 2019, selecciona copia. X vale 1 por 3, vale 3, entonces de ahí ponerlo, seleccionarlo donde queríamos, hasta ahí bien. Vuelve a seleccionar, cambia el valor, ya tenemos 2020, selecciona copia. Y aquí deberíamos de irnos hasta el lo. Vamos a ver. Y no, algo nos falló. ¿Qué está haciendo aquí? Este vale 6 más 6 son 12. Necesitábamos que valiera 14. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Una idea. Los dos, especificamos que nuestro 14. Ajá, ¿qué? Solo sumarle 2. Pero entonces en el primero ya no nos va a cuadrar. Cuando X valga 1. Para X igual a 1, no queremos que valga 9. 9. Ajá. Y cuando X valga 2, necesitamos que valga 14. Ok. Lo primero que se me ocurre es que le podríamos meter un if. Bueno, es que
Creo que podemos sumar X. A ver, vamos a ver por qué y para poderlo tener aquí. Este vale aquí 9. Luego necesitamos que valga, de hecho no era 14, 15, perdón. Necesitamos que valga 9, necesitamos que valga 15. Y luego vamos a necesitar que valga 21. Esos son los datos que necesitamos que esto de aquí valga. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué se les ocurre? Le podríamos sumar X, o sea, es entre paréntesis, X menos 1, y ya eso multiplicado para X igual a 1, nos da, eso se vuelve a 0, nos da 9, y después queremos que nos dé 15. Porque ya va a valer 1. 12 necesitamos que sea 3, ¿no? Otra vez. Creo que sí. A ver, vamos a ver si nos da. Vamos a borrar. En el primero, en teoría, no debemos de tener problema. Ahí está. En el segundo, vamos a ver en dónde lo puso. Hasta ahí vamos bien. Ya llegó a 15. Vamos a ver en el tercero, que tiene que llegar a 21. Y ahí estuvo. Y ya terminamos. Entonces, con esto, pues lo que estamos haciendo es, pues nos está pegando la información de 2019, 2020 y 2021. Ahora, eso solamente es un ramo. Y ahí ya solucionamos. Ahora nos falta el ramo 111. ¿Cómo lo harían? ¿Por qué hago la separación con tabulador y demás? Porque es mucho más fácil leer un programa de esa forma. Sabes cuándo empieza este for y cuándo termina, sabes cuándo empieza este for y cuándo termina. Si tuvieras un if, también sabrías cuándo empieza y cuándo termina. Vuelvo a lo mismo, cada quien puede programar y tenerlo pues como más se le antoje y le funcione, ¿sí? En mi caso, pues bueno, me parece que así es mucho más fácil de leer, sobre todo hasta para uno mismo, cuando luego pues no se acuerda qué fue lo que hizo.
Aquí esta primera parte, aquí, a ver. Renglón 1, columna 2. Hasta ahí estamos de acuerdo. El primero me va a poner el año, que ese ya lo habíamos validado, y el segundo va a ser el ramo. ¿Sí? Este no va a cambiar hasta que se terminen los 3 años de el primer ramo. ¿Sí? Y aquí va a ser lo mismo, renglón 1, pero de la columna 2, aunque ya valga 1, cuando le resto 1, pues se queda con 1 y va a ser el 2 luego. Entonces hasta ahí no tenemos problema. Ahora, aquí empezamos en la columna 4. Aquí lo podemos poner en la columna 20 o en la columna 21. Ahora sí que para hacerlo fácil en la columna 20, pues lo podemos poner ahí. Y así debería, en teoría, de funcionar. 4 por... Aquí, si y vale 1, esto vale 0. 5 por 0, pues vale 0, ¿no? Pero este no es nada más. Este es por... No. Esto vale 0, entonces 5 por 0 es 0 y 0 por... ya valió madres. Entonces no. Sí era suma, ¿no? No, porque si no nada más me va a sumar 5. 5 más 4 es 9. O sea, pero es que primero debemos de llenar lo que habíamos hecho. O sea, bueno, las tablitas que tenemos al inicio, y eso sí sirve con y igual a 1, ¿no? Porque nos lo deja en 4. Pero ya cuando se vuelve 2, Ajá. sí se pasa a la 24, ¿no? No, No, sería... 1 por 5. Es que sería 1, porque y vale 2, esto entonces vale 1 por 5, esto vale 5. Y 4 más 5, pues nos va a dar 9. Necesitamos que valga 20. Por aquí sí va un por, pero... a menos que... Bueno, a mí se me ocurre que podríamos dejar el más y en vez de multiplicarlo por 5, Ajá, multiplicarlo por 16, ¿no? Porque quiere que le dé 20. ok, Ajá, y ya nos queda. vamos Bueno, a eso ver. funcionaría para 2 ramos. Ajá. Ahí el tema, pues es si necesitamos más ramos, ahí tendríamos que modificar algo. Entonces vamos a irlo haciendo. Aquí me tiene que pegar el 2019, que sí me pegó. Aquí vamos a mover este de una vez. Aquí me tiene que pegar el ramo 91, que sí lo pegó.
Aquí ya sabemos que esto sí lo está haciendo. Este no cambia. Este me va a volver a pegar el 91. No hay ningún problema. Y ahora sí. Y ya vale 2. Este me va a volver a pegar el 19, pero aquí ya me va a pegar el 111. Lo copia y vamos a ver si ya lo puso abajo. Y aquí ya tenemos nuestras tablas comparativas pegadas en valores. Y hasta con formato. Recomendación que yo les sugiero, ¿sí?, es nunca en tablas así pongan decimales, a menos que definitivamente se lo soliciten. En los porcentajes sí, ese sí es importante tenerlos, pero en todo lo demás realmente no. ¿Por qué? Porque cuando tienes tantos números como esta tabla que está aquí, es más fácil leer el número sin decimales que con los decimales. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Entonces, lo que yo les... ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Le podría regresar tantito el código, por favor? Sí. Ah, ya. Gracias, profe. Ok. Entonces, lo que yo les decía es que yo por lo general siempre agrego un botón. Aquí en programador, en insertar, controles de formulario, hay uno que es un botón, lo seleccionas y te dice qué macro le vas a asignar a ese botón. Entonces le asignas el que acabas de poner, se acabó. Al nombre le puedes poner el nombre de la macro, o genera tablas, o lo que quieras. Y ya que lo tienes, pues a la hora que le aprietas compara, pues ya te hace la corrida de las macros. ¿Sale? Y ya lo tienes y te hace la información. ¿Sale? ¿Dudas? Ahora, ¿por qué es importante primero hacer esto que todo lo que hicimos? Porque claramente la información está incompleta. Aquí nos faltan 3 millones, ¿no? Acá en el 2021, pues puede ser que no falte tanto, ¿sí? En el ramo 91, en el ramo 92 tampoco, pero acá también te falta 1 millón, acá también como que falta información. Sobre todo el año 2020, claramente se ve que está incompleto, ¿sí? Y entonces lo primero que debimos de haber hecho fue decirle a la compañía oye, no me cuadra la información, actualízame la información o dame una explicación de por qué tienes estas diferencias, ¿no? Porque además, suponiendo, ¿sí?, vamos a poner el 2020 y el 91, que es en donde más está, ¿sí? Esta información aquí tienes menos 3 millones, ¿no? Pero a lo mejor, por decir algo, en el 2021 lo tuvieras, pues acá tuvieras esa información,
Entonces ya 2020 con 2021 se hubiera compensado. ¿Sí? Y a lo mejor hubiéramos dicho, oye, no, aquí hay una buena información, pero ¿qué crees? Se compensa con la de que le hizo falta el año previo. Ah, ok. Sí. La compañía nos tendría que dar una explicación, porque no debería de ser normal, pero la información está, de alguna o de otra forma, pero la información está. ¿Sí? Pero en este caso, no se compensa. Entonces, nosotros debíamos de haber dicho, ¿sabes qué? Tenemos un problema con el 2020 porque no me cuadra la información. Y no debimos de haber hecho ningún cálculo hasta que estas comparativas no nos salieran bien. ¿Y a qué me refiero bien? O que definitivamente sean cero, ¿sí? O tener algo como esto, que si bien mes a mes es un desmadre, porque eso es literalmente lo que hay, un relajo, a manera global, en todo el año, está la información, ¿sí? Sí, aquí le hizo falta, ¿sí? Pero lo tiene acá, ¿sí? O lo tiene acá. Entonces, al final, realmente la diferencia en el año son 2,000 pesos. No es tanto el problema. ¿De qué también nos sirven este tipo de tablas? Pues que tienen una falta de control interno, ¿sí? Que puede llegar a ser una de nuestras sugerencias, ¿sí? Oye, si bien la información del año cuadra, ¿sí? Porque eso es lo que vemos aquí abajo, pues el control interno no es tan bueno. ¿Por qué? Porque mes a mes tienen unas diferencias impresionantes, ¿sí? Pero al menos con esta información pudiéramos evaluar y pudiéramos decir algo sobre la, como sugerencia de control interno para evitar esta fluctuación en el mes a mes, ¿sí? Lo ideal es pues, tener este porcentaje todos los meses y que la información cuadre, ¿sí? Pero hay compañías que se presentan tal cual se los estoy presentando aquí, con estas diferencias mes a mes, aunque en el global cuadre. Pero pues como ninguno de los años compensa lo de el 2020, sí tendríamos que haber dicho, necesito que me arregles o me actualices la información, me des la más reciente, me des una explicación, pues a ver qué, ¿no? Porque entonces ya de entrada, pues hay casi 4 millones de pesos en primas que se deben de ver reflejados en reservas, pues que no están, ¿sí? No sé si queda claro este punto. ¿Sí? Sí, sí queda claro. Bueno, entonces mi recomendación es denle una repasada a esta parte de la comparativa y sobre todo la macro. Traten de crear una macro que funcione para mucho más ramos. Si bien de lo que hicimos, esta parte funcionó, pero esta parte nada más nos va a funcionar para la primera, para 2 ramos. Cuando sean 3, esto ya no nos va a funcionar. Entonces, traten de pensar en cómo les voy a mandar otra información para hacer el mismo cálculo de reserva, ¿sí? Pero con otra información, muchos más ramos, ¿sí? Y lo primero que vamos a tener que hacer, pues es esta comparativa, ¿sale? Eso se los mando y lo empezamos a ver el viernes. ¿Alguna duda, comentario? No, profe, todo bien. Ok. Hoy les voy a mandar o voy a poner en el Classroom las calificaciones a petición de un par de compañeros suyos. Va a venir
el correo electrónico, que el cual viene su número de cuenta, ¿sí? Que porque no querían ser quemados por su calificación, pero en algún momento va a tener que estar, ¿sí? Entonces, de todas maneras, esta subida de calificación, esta primera, las voy a mandar así. En un ratito más ya se las subo para que lo tengan, ¿sale? Y ya también la siguiente clase les voy a decir cuántos equipos y con qué integrantes van a ser. Ahora, la pregunta que sí les hago ahorita y lo someto a votación es, ¿ustedes quieren escoger a sus compañeros de equipo o los equipos los hago yo? Nosotros hacemos los equipos. ¿Ustedes? Nosotros. Ok, va. Entonces ya en la siguiente clase les digo cuántos y máximo de cuántos integrantes, ¿sí?